Ese muchacho también hizo parte de Jóvenes en Paz, de lo Todas que las promovió el oportunidades, gobierno. Juan Diego, que Tuvo eso las es fundamental. oportunidades, por Dios. Tuvo todas las No, pero ¿cómo vas a posibilidades, todas decir? las Entonces, Pero oportunidades. ¿cómo No vas es a que se le decir haya que tuvo limitado todas a las él la posibilidad de oportunidades? acceder. exacto, no es que no El se le haya Estado no lo querido dejó dar. No solo. sé, El pero Estado yo no no lo sé, dejó doctor. solo. Lo cierto está en que este sicario, de 15 años de edad, pues ha replanteado una vez más la pregunta. ¿Debe cambiarse nuestro sistema judicial para adolescentes y niños en Colombia? Dado que aquí la pena a la que se sometería es a duras penas de 8 años máximo, y no en una cárcel, sino en un centro de rehabilitación o resocialización para adolescentes. Pues la historia de Alejandra Osorio nos lo explica. ¿Por qué los menores son tan atractivos para las bandas criminales? ¿Cómo se juzgan en un país como Colombia? ¿Tiene esto algo que ver en su instrumentalización? Hablamos con la psicóloga forense Manuela Parra. ¿Qué sucede? Estas organizaciones delictivas han perfeccionado su capacidad de captar y de manipular jóvenes en situación de vulnerabilidad para convertirlos en actores funcionales del crimen, porque claramente no enfrentan las mismas sanciones penales que los adultos. SRPA, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Ese es el sistema con el que son juzgados los jóvenes entre 14 y 18 años que cometan cualquier tipo de delito en Colombia. Entre sus características está la protección al menor, que busca que todas las medidas y sanciones prioricen su bienestar y sus derechos. La formación integral busca darle prioridad a la educación y resocialización. Y la privación de la libertad, que es usada como última medida cuando el delito es muy grave. Este proceso judicial tiene diferentes etapas. La primera es la indagación e investigación, a cargo de la Policía de Infancia y Adolescencia, donde se recolectan pruebas para determinar la existencia del delito y la presunta participación del adolescente. La audiencia preliminar, ante un juez de control de garantías, donde se legaliza la aprehensión, se formulan cargos y se decide sobre la necesidad de imponer medida de aseguramiento. Audiencia de acusación. El fiscal presenta formalmente los cargos contra el adolescente ante un juez de conocimientos. Audiencia de acusación. El fiscal presenta formalmente los cargos contra el adolescente ante un juez de conocimientos para adolescentes. Un juicio oral donde se evalúa la evidencia y se determina la responsabilidad penal del adolescente. Y por último, una audiencia de sanción donde si el adolescente es declarado responsable, se le impone una sanción correspondiente, teniendo en cuenta la gravedad del delito, las circunstancias personales del menor y los informes de los equipos técnicos. Este sistema de judicialización a los menores en Colombia abre un gran debate, sobre todo teniendo en cuenta que independientemente del delito, la pena máxima que les pueden dar es de 8 años. Así que hay gente que ha propuesto que cuando se trate de, por ejemplo, homicidios, sean juzgados como adultos. Sin embargo, hay una razón detrás de esto. ¿Por qué se escogió este sistema para Colombia? El abogado Fabio Umar nos lo cuenta. La razón de eso es que se parte de un supuesto, y es que el niño, el adolescente, todavía no se ha formado en su voluntad completamente, y si bien puede cometer un delito, no tiene la voluntad para oponerse, por ejemplo, cuando es instrumentalizado. Eso hace que se atenúe, se limite la culpabilidad del menor, con lo cual, por supuesto, la pena ha de ser distinta. También hay otros países con un sistema similar al de Colombia. Por ejemplo, en Alemania el principal objetivo es la educación y las sanciones van desde un llamado del juez reparar el daño o pedir disculpas hasta arrestos de fin de semana o detenciones de corta duración de hasta 4 semanas cuando las medidas educativas no son suficientes. Todavía no tienen la madurez y la capacidad, ¿no?, de actuar por sí mismos, y que eso les da para ese tratamiento Y especial. si cometen delitos graves, van a un centro educativo. De acuerdo. Bueno, vamos a seguir leyéndolos. En Perú, que es un país pues muy parecido al nuestro, pero también en otros, en Estados Unidos, ¿qué pasa? Bueno, pues tenemos justamente a dos invitados, dos miradas frente a este tema, naturalmente opuestas. Son dos abogados, ¿verdad, Sara?, quienes están en este momento con nosotros. Santiago Tres Palacios, él es abogado penalista y pues, bueno, tiene una postura frente al Código de Infancia y Adolescencia
No, mi opinión es que no deben endurecerse las penas en contra de los adolescentes. Lo que este caso demuestra es todo lo contrario. Los adolescentes son el eslabón más débil en la cadena delincuencial y de modo que no nos podemos desquitar es con ellos. Si ustedes ven este caso, ese joven fue enviado a un plan suicida. Ese joven fue enviado a morir en el comportamiento que estaba realizando y sin duda una persona a sus 15 años no tiene la capacidad de comprender a plenitud el acto que realiza. Y esto es muy importante, Juan Diego, para la discusión que tendremos esta noche. Una cosa es la capacidad para conocer, que sin duda un adolescente ya la tiene desarrollada, y otra cosa es la capacidad de comprender debido a la inmadurez que tiene una persona de esta edad. Y entonces, como los grupos delincuenciales usan a adolescentes para cometer las conductas, en vez de endurecer los castigos contra los grupos delincuenciales y emplear toda nuestra fuerza para perseguirlos, vamos es a endurecer las penas de los menores, que en última son también víctimas de los grupos delincuenciales. Pues discúlpeme, una persona de 15 años que tenga plenas condiciones, pues no se va a poner a realizar un comportamiento de estos. Él es una víctima de la exclusión social, ahora es víctima de las bandas criminales y últimamente también puede ser víctima del poder punitivo del Estado. De manera que, aunque hoy es impopular debido al contexto actual en el que nos encontramos, considero inapropiada cualquier política de endurecimiento de los castigos a los adolescentes. Claro, abogado Tres Palacios, déjeme ir ahora con el abogado Miguel. Abogado, ¿qué opina usted al respecto? ¿Se deben fortalecer las medidas en contra de los menores de edad frente a este tipo de delitos, como es el intento de asesinato? Yo creo que hay dos cosas bien importantes. Por supuesto que esta no es una decisión que se debe tomar en este momento. Nosotros tendremos que entrar a revisar aspectos adicionales. Pero la realidad es que hoy hemos notado que los menores, o por lo menos personas mayores de 14 años, tienen pleno conocimiento y tienen absoluta plenitud para los actos que desarrollan. A partir de ahí encontramos que hay personas que en ese pleno conocimiento saben cuáles son las consecuencias de esos actos y a partir de esas consecuencias así deben generarse las respectivas sanciones. Yo entiendo, por supuesto, la postura del doctor Tres Palacios, pero aquí lo que vemos es una persona o un menor que además es superior a 14 años. Yo creo que hay que hacer una diferenciación bien importante, los menores de 14 años y los mayores de 14 años. Yo creo que los mayores de esta edad deben responder plenamente y por supuesto deben generarse unas sanciones mucho más altas de las que hoy tenemos, porque hemos notado que hay una persona que tenía pleno conocimiento del acto que desarrollaba, tenía pleno conocimiento de las consecuencias que ese acto iba a generar y pues vimos la frialdad con la que alzó la mano y generó un disparo. Y precisamente ante ese panorama también debe generarse una reacción por parte del Estado. Yo sé que no estamos en algunos países como digamos, en los que se generan ciertas condiciones que permiten que estas personas puedan tener un mejor futuro, pero más allá de eso, esto no puede permitirnos o no puede conllevar a que la seguridad o aspectos tan importantes en delitos tan graves pues no se puedan entrar a generar sanciones por parte del Estado. Entonces, esa frialdad, esa fortaleza o esa planeación con la que actúa esa persona, pues evidentemente resulta determinante para revisar las penas actuales y saber que estamos ante una persona que actuó con toda violencia y que ante esa violencia asimismo debe reaccionar el Estado con penas mucho más severas. Dos cosas. La primera es que yo aprecio mucho a Miguel, pero no estoy de acuerdo en nada con lo que está diciendo. Una persona de esa edad no tiene la misma evolución cognitiva y no puede comprender a plenitud los actos que realiza, ni tiene la misma capacidad de oponerse a ser instrumentalizado. Y la razón de ser por la que este joven no acepta cargos es contrario a lo que se está pensando. Él no puede aceptar cargos porque en esta normativa la aceptación temprana de cargos no tiene establecido ningún beneficio ni ninguna rebaja. Es decir, lo mejor que hubiera podido ocurrir es esto, para que el joven, a través de la fiscalía, puedan llegar a un principio de oportunidad. En esta normativa que tanto están criticando porque está de moda y hoy el doctor Miguel quisiera hacerla trizas porque seguramente pues con muy buenos motivos, esta normativa tiene algo muy especial, Juan Diego, y es que el principio de oportunidad es una norma rectora. ¿Qué quiere decir eso?
que la fiscalía está obligada a buscar acercamientos alternativos con el menor. Y uno de esos acercamientos alternativos puede ser la delación para que ayuden a desmantelar la organización delincuencial. Muchacho también hizo parte de Jóvenes en Paz. Todas las oportunidades, Juan Diego. Tuvo las oportunidades, por Dios. Tuvo todas las posibilidades, todas las oportunidades. Pero No es que se le haya limitado a él la posibilidad de acceder. Exacto, no es que no El se le haya Estado querido no lo dar. dejó solo. El Estado no lo dejó solo, el Miguel, Estado le ¿dónde dio tiene la bola de oportunidades cristal, y ante doctor esas Miguel? oportunidades no las aceptó. Santiago, es que Doctor le Miguel, dio todas pero las posibilidades. ¿en dónde tiene usted la bola de cristal de la cual concluye que tuvo todas las oportunidades? ¿De dónde tiene o con qué elementos usted está llegando a esas Pero tú acabas de aseveraciones? decir que